El principal problema que hay en Europa, el problema del paro, con 26 millones de trabajadoras y trabajadores en paro, ha aumentado en un 50% la población en riesgo de pobreza. Es decir, al inicio de la crisis había 80 millones de personas en Europa en riesgo de pobreza, en la actualidad son 120 millones. Por lo tanto, erradicar las desigualdades, combatir la pobreza, combatir el desempleo deben de ser las prioridades. La iniciativa privada por sí misma no puede crear las condiciones para que la economía europea salga del bache en la que está sumida. Por lo tanto, hace falta un elemento tractor de la economía privada, que sería el plan de inversiones que nosotros planteamos. 250.000 millones de euros al año. Unas expectativas de generar entre 9 y 11 millones de empleos. En Europa hay en torno a 1 billón de euros de fraude fiscal al año. Por lo tanto, hablar de 250.000 millones, que es la cuarta parte del fraude fiscal que hay en Europa por año, no es precisamente hablar de una cantidad exorbitante. Utilizar el término caro en relación con la definición del modelo productivo de Europa no es correcto. Creo que no es correcto. En primer lugar, porque creo que hay que hablar de otro término, que es productividad. Lo que habría que reconocer es que lo que se ha impuesto, y que se ha impuesto con particular dureza en los países del sur por parte de la Troika, tenía un error de cálculo monstruoso. A través de las imposiciones en relación con el déficit, de forma antidemocrática, la Comisión Europea, la Troika, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario han violentado políticas nacionales y han impuesto a los países en temas que afectan pues, de una manera directa. Digamos, el impacto de las políticas de Bruselas es muchísimo mayor, eso nadie lo duda, pero además que es muchísimo más directo y más próximo que una decisión que se pueda tomar en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma. Hay que llegar a la conclusión de que este tipo de política es injusta, irresponsable y anticompetitiva. Yo sinceramente creo que hacia el largo plazo o hacia el medio plazo, si no se plantean las alternativas que definimos y defendemos las organizaciones sindicales, pues podemos estar en una situación de estancamiento económico, de anemia económica, y además con un problema muy grave, como decía anteriormente, que es el problema de la deuda. Creo que la representación empresarial piensa que el motor de la recuperación tiene que ser el aumento de las exportaciones, y nosotros pensamos, en base a los datos, de que el aumento de las exportaciones en España tiene un límite. El límite es que en España hay demasiadas empresas incapaces de incorporarse a la exportación. Los problemas que tenemos no tienen relación con los costos laborales, tienen relación, por ejemplo, con la fortaleza del euro, tienen relación con algo que hemos hablado aquí, en relación de manera por activa y por pasiva, que es el precio de la energía, y tiene relación con el tamaño medio de las empresas españolas. Nosotros no firmamos una devaluación salarial. Nosotros firmamos una contención general, si se me permite la expresión, porque era una contención de salarios, de precios y de beneficios. Es verdad que al final ha quedado reducido la devaluación salarial, y nosotros no vamos desde luego, a trabajar en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros sí apostamos por la recuperación económica. Debemos de llegar a la conclusión de que es necesario crecer y a la vez repartir. Crecer y a la vez repartir. Y el reparto se tiene que hacer mejorando la participación en la renta de las rentas salariales, a través del empleo, a través de los salarios y, en tercer lugar, a través de la fiscalidad. Si se piensa que la manera de que acceda al empleo la gente que está en paro es a través del descuartizamiento del empleo, nosotros pensamos que eso es una mala fórmula. Apostar por el empleo en la actualidad necesariamente tiene que significar apostar por los salarios, trabajar en una reforma fiscal que también le dé más holgura al poder adquisitivo de las familias españolas, sobre todo
modificando a la baja en algunos segmentos el IVA y recuperando los servicios públicos.